Buenas tardes, aquí venimos para otra pequeña sesión sobre los eventos ocurridos en Ferraz y todo el tema de las manifestaciones en el cual habría que dar unas pequeñas explicaciones de cultura general para podernos un poco aclimatar a lo que estamos viendo a día a día. Principalmente estamos viendo de que en estas sesiones de manifestaciones y cuando se dan otro tipo de manifestaciones, lo que más me resulta llamativo es el uso de simbología para afianzarse a estos sentidos. En especial, lo que podemos ver, por ejemplo, en unas manifestaciones, Ferraz son el uso de la bandera española, rojigualda, la de la espada de Borgoña, que es entre otros aspectos. Esas son las principales, quitando a lo mejor banderas autonómicas como la de Extremadura, Andalucía, según el sitio que se hizo, por ejemplo, en el día del 12 de noviembre. El problema de aquí es que algunas de esas banderas se utilizan de un sentido en la cual la gente que lo utiliza o la gente que lo critica peca de un desconocimiento en algunos aspectos. Desconocimientos históricos y simbólicos en este sentido. ¿A qué quiero llegar, vale? Uno de los temas, para empezar, es que durante las manifestaciones de Ferraz se utilizó la bandera roja igualda que utilizaba un emblema de un águila bicéfala. Un águila bicéfala que es con dos cabezas. Rápidamente, quitando los 5 tontos que decían el Viva Franco o con el simbolito del movimiento este neonazi o lo que sea, se clamó de que era la bandera anticonstitucional y franquista. No, señores, no. No es la franquista. Hay que saber diferenciar la bandera de Franco, que es roja igualda con el águila de San Juan, con el águila bicéfala de la monarquía de los Austrias. Tengo que recordar que desde 1506 hasta 1700 aquí gobernó una dinastía anterior a los Borbones y que sucedió a los Trastámara, que es Isabel y Fernando, que es los Habsburgo, los Austrias. Estos fueron los que trajeron la bandera de la Aspa de Borgoña, la Cruz de San Andrés, que es la bandera de Borgoña y que se utiliza aún en diversos estados, en América, etcétera, ¿vale? El escudo de la monarquía de los Austrias es un escudo con una águila bicéfala. Aquí podemos encontrar un mero ejemplo que lo señale. Esta no es el águila de Franco, por tanto, no es un símbolo franquista o fascista. Es un símbolo histórico. Aunque bueno, si se me tiene que preguntar a mí es que los colores de la rojigualda respecto con estas águilas no le pegan nada. Es opinión personal mía en cuestión de diseño. Pero no, tenemos que desbancar la idea. No es franquista. La franquista se podía encontrar aquí. ¿Vemos las sutiles diferencias? Es diferente. Pero es que este águila tampoco la inventa Franco. Es un símbolo de los reyes católicos. Al igual que la esvástica de Adolf Hitler y del nazismo, no es un símbolo creado por ellos, es un símbolo oriental, de culturas hinduistas y budistas. Hay que saber ver el origen. Aunque puedo entender que el significado que se le dé mancha el símbolo, pero es que el águila bicéfala no, hasta donde yo sé, no fue utilizado como un símbolo institucional del franquismo. No tanto como el águila de San Juan, que acabo de enseñar, que es un águila con una sola cabeza, o el yugo a la flecha, símbolos de los reyes católicos. Porque Franco, dentro de su parafernalia, tenía, dentro de su idiosincrasia, una cierta devoción a la figura de Isabel y Fernando. Eso por lo principal. Otra cuestión que tenemos que ver es que se relaciona, obviamente, las banderas a una ideología política. La rojigualda se centra a la derecha y la tricolor se centra a la izquierda. Aquí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, sí, porque la tricolor, aunque es la bandera republicana, no es una bandera ni de izquierda ni de derechas. Porque la Segunda República Española, de 1931 a 39, hasta que fue disuelta tras el golpe de Estado del 30 de marzo del 39, esa bandera hubo tres gobiernos. Bienio progresista, bienio negro o conservador y el bienio del Frente Popular. El último y el primero son izquierdas. Pero es que el del medio, el bienio negro o conservador, fue
llevado por un partido de derecha, en la cual los tres utilizaron la tricolor. Por tanto, la izquierda no se puede atañer a una bandera constitucionalista de su propia ideología. Al igual que la derecha no tiene derecho, valga la redundancia, a adueñarse, por supuesto, de la rojigualda. No tiene sentido. Aparte, la bandera rojigualda, aunque haya sido utilizada por la dictadura franquista, es una bandera que tiene más de 2 siglos de historia, 250 años aproximadamente, porque fue un banderín, si no recuerdo, comercial de épocas de Carlos III, rey Borbón de España y el tercero de la dinastía Borbón en España. Ese banderín fue sustituyéndose primeramente a la bandera borbona, que fue una bandera blanca con un escudo, que sustituía a su vez a la bandera de los Austrias, la bandera del Imperio Español. ¿Qué pasa? No se puede entonces aclimatar que una bandera pertenezca a un grupo político actual ideológico o decir que la bandera fascista es la roja igualdad como la bandera comunista es la tricolor. Es absurdo. Es más, los primeros meses del movimiento nacional durante la dictadura utilizaron la tricolor. Luego ya duró muy poco, poquísimo. Luego ya se utilizó la bandera rojigualda como su símbolo y es la que se estableció hasta el día de hoy, con la recuperación de la democracia tras el 78 y con la muerte del dictador en el 75. Hay que tener en cuenta muchos de esos matices. Por eso, ¿cuál es el uso correcto en las banderas? Actualmente la bandera constitucional es la rojigualda, nos gusta o no. Yo soy republicano y es lo que hay. Pero es que tampoco me voy a matar por la tricolor en ese sentido cuando la bandera de la Primera República Española fue la rojigualda. O sea, que hay que tener conciencia que si somos republicanos, tenemos que saber entender que la bandera, si está manchada por el franquismo o por la monarquía heredera del franquismo, como defender algunos antimonárquicos, también hay que entender que la republicana, la tricolor, en su momento fue utilizada por algún sector del movimiento nacional, siendo sustituido rápidamente para diferenciarse. Al igual que la bandera española rojigualda surgió porque aún en los barcos españoles, durante el comercio de Indias, la bandera del aspa de Borgoña, blanca con la cruz cerrada, roja, se podía confundir con los banderines del Imperio Británico. Solo que esta cruz, en vez de ser en forma de X, era en forma de cruz como conocemos. Y así se evitaba problemas. Por eso, en parte, se hizo ese estudio por parte de Carlos III. Me parece muy llamativo, por ejemplo, en esas manifestaciones, el uso de que se le pueden dar a la simbología y a las banderas, como aclimatándose. Vemos sobre todo en Ferraz ha utilizado las banderas de la Roba Igualda, pero también la de la Paz de Borgoña. Es que esto es un problema de base porque entonces se relaciona a la derecha también en la Paz de Borgoña cuando no. Y esta bandera solamente la utiliza un grupo político después de la monarquía de los Habsburgo, que son los carlistas. Pero la bandera surge institucionalmente en España a partir de 1506 y dura hasta 1700, oficial, y se queda ya en la parte de todo el tema del comercio a India, hasta que finalmente ya desaparece. Y el propio Aspa de Borgoña se ha mantenido en la corona española hasta el fin del reinado de Juan Carlos I, cuando en su escudo se veía la cruz de Borgoña. Felipe la quitó de en medio y Leonor parece ser que no lo va a renovar. Hay que tener en cuenta mucho estos temas. Por eso mismo hay que conocer un poco la historia de esa simbología, porque luego vemos cosas de esperpento cuando vemos en una manifestación secesionista que utilizan la tricolor. Y esto no tiene sentido, porque la tricolor, el gobierno republicano de los años 30 del siglo pasado, en el 31, cuando se fue a constitucionalizar el 14 de abril, el sector catalán intentó instaurar la República Catalana y fue detenida. Y en el 34, con la revolución del 34, la de los obreros que detuvo Franco con los ejércitos, en Cataluña también hubo lío. Y fue Macià el que intentó establecer la República Catalana con el estatú, etcétera, y 2 veces tuvo que ser el gobierno republicano el que tuvo que parar el intento secesionista. A cambio, recibieron la autonomía, siendo que el gobierno de derecha republicano siempre intentó evitarlo. Y eso fue uno de los motivos, por supuesto, que el estatú catalán pues, intentó en el 34 hacer esa jugada, pero no le salió bien.
Por tanto, ya estamos teniendo de que al institucionalizarse la república se paró de por sí un intento secesionista republicano catalán. En 2 ocasiones. Si se utiliza esta bandera en una manifestación secesionista o de independentista, con la señora, resulta totalmente paradójico y totalmente contradictorio que haya gente. Pero es que esto lo utilizan simplemente porque como el gobierno español utiliza la rojigualda, se utiliza como medio de choque. Señores, si quieres utilizar la tricolor, utilízala, pero por lo menos conoce su historia. No cuesta nada informarse. Yo sé que los libros de historia son un peñazo. Soy historiador, lo sé de sobra. Y sé que hay maneras de enseñar la historia mejor. Pero es que hay que saber conocer una simbología para saber primeramente si utilizarla correctamente o saber criticarla correctamente. No podemos hacer que simplemente vayamos por puros prejuicios, porque no es lo que siempre conocemos. Y incluso aunque lo que conocemos ni sabemos realmente cómo va la cosa. Por tanto, aquí hay que un problema de base. Se utilizan símbolos en reivindicaciones que luego están mal planteados. Sé que es una tontería, pero es importante saberlo, porque no paro de verlo. Y aquí se utiliza mal. Y se desvirtúa mucho la simbología. Por eso chocaría ahora mismo en una manifestación del PSOE que se utilizase el arroz igual en vez de la tricolor. Y seguro que le chocaría a muchos medios izquierdistas como Sumar, que seguramente utilizarían la tricolor en vez del arroz igualdad. O Podemos, en este caso, que estoy totalmente seguro que los de Podemos a muerte. Ya por último, para acabar el vídeo, porque tampoco creo necesario extendernos más, una cosa que me ha parecido muy llamativo e interesante es que durante la manifestación de Ferraz se han utilizado rojigualdas donde se le ha quitado se le ha arrancado el escudo. Esto es muy importante porque es un fiel modo, por así decirlo, en señalar de un rechazo a un rey y una monarquía que siente a la población que se está manifestando que los ha abandonado para permitir el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Eso es muy indicativo, porque aunque sigue siendo la roja igualdad, es esa bandera con el hoyo, en cierta manera, se podría incluso considerar como un símbolo casi republicano. No lo digo yo, es simplemente en sí mismo, de manera afirmativa. Simplemente pienso como una mera proposición, porque resulta muy llamativo ese tipo de simbología, al igual que la que el dirigente de Vox ha utilizado de Castilla-La Mancha, con el símbolo ese que lo tiene en su cuenta de Instagram, que creo que es de un movimiento más ultraderechista en ese aspecto. Así pues, es un pequeño vídeo, no muy largo, pero espero que haya servido un poco para simbolizar un poquito las bases históricas de la simbología patria que se puede utilizar en un medio de una reivindicación democrática. Si se tienen que hacer las cosas, se hacen con buen sentido y con información. No seamos ignorantes, porque no es difícil simplemente meterte en la Wikipedia para conocer la historia de un símbolo. Así pues, buenas tardes, espero que paséis buen día. Y aquí estamos para seguir informando no solamente por estos temas, sino cuando tenga que surgir un medio de explicación o de reivindicación para hacer al menos el intento de dar una información a la población que sea más digna. Buenas tardes, como digo, y hasta la próxima.